soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo: tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas. Dice tu palabra, Padre, que por vida somos curados. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Toda mezcla de Dios de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual. Diga conmigo: la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, decía Pablo. Escuche, aquí hay una ambivalencia teológica. Por un lado una área espiritual, por el otro lado una área carnal, que están en todo momento luchando, como dice en Gálatas 5. Dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Escuche lo que decía el apóstol Pablo: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tome su lugar, por favor. Fíjese nada más una palabra tan hermosa que podemos recibir del apóstol Pablo. Un apóstol que fue alcanzado bajo una postura muy difícil, quizá que muchos no hubiésemos podido aguantar en aquel tiempo, cuando el pueblo era reprendido, era perseguido, cuando el pueblo era escarnecido. Era no solamente eso, era vituperado, era llevado preso. Y le hablaba en esta ocasión a un pueblo romano, donde más un pueblo como fue Roma, el cual la gente que se decía o se declaraba cristiana era prendida, tomada presa, la llevaban al Coliseo romano y sin mayor ni más cosas que hacer, en ese momento la vestían de oveja, le tendían un poco de sangre para que cuando soltaran a las fieras, a los leones, estos salieran y entonces devoraran a aquellas personas que decían ser cristianos. Sin embargo, cuando Pablo hablaba y predicaba sin temor, por supuesto sabiendo los mismos riesgos que llevaría en sí mismo el predicar el evangelio, él se atrevía a escribir esta carta a Roma. Y entonces, cuando escribía a los romanos, a la iglesia, a las provincias romanas, él mismo escribía: hay algo que yo no entiendo, hay algo que domina mi cuerpo. Porque si bien es cierto, podemos ver que la ley es espiritual. Él hablaba acerca de que la ley es espiritual, cuando muchos podemos decir: no, es que la ley fue puesta por hombres. No, la ley era espiritual, y así lo manifestaba Pablo. El apóstol Pablo decía: yo sé que la ley es espiritual, pero hay algo que no puedo hacer porque yo soy un hombre carnal. Decía: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces hay algo que cuando la ley viene a mí y me dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer
lo otro. Entonces en ese momento se revela algo dentro de mi cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo, parafraseando, decía: yo no puedo hacer algo que eso que la ley dice, porque se revela. Yo soy un hombre carnal, soy un hombre que soy vendido al pecado. Por lo tanto, si la ley es espiritual, yo no puedo hacer lo que la ley dice. Y entonces había un conflicto, quizá un conflicto en un ámbito, quizá por la preparación académica que Pablo tenía, quizá había un conflicto emocional, quizá había un conflicto intelectual, quizá habría ya hasta el punto de conocer a Cristo, había un conflicto espiritual en él. Y este conflicto que tenía en los diferentes ámbitos de su vida le impedían poder crecer y crecer, aunque Dios lo había levantado y lo había establecido como un apóstol para todas las iglesias, aún la misma palabra que llegaría hasta estos días. Entonces podemos ver, pero en ese momento quizá Pablo oraba, Pablo decía: bueno, eso es lo que la ley dice, eso es lo que yo pienso, que soy vendido al pecado. Pero entonces él podía decir: pero yo sé que en todas las cosas Dios tiene control de todo. Porque si bien es cierto que si hay algunas cosas en las cuales se maneje en usted una situación de confusión y diga: ¿cómo es posible que Dios permita que haya guerras? ¿Cómo es posible que Dios permita que haya lo otro? Que haya hambre, que haya escasez, que haya muerte, que llegue un grupo de personas no sé de dónde salidas y que comiencen a poner bombas en los estadios, que comiencen a hacer una gran matazón. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Y la gente comienza, quizá también estando confundida, a sacar su propia conclusión, o a juzgar sin muchas veces saber que Dios no es que Dios lo quiera, no es que Dios lo haga, sino que usted y yo tenemos un Dios permisivo, porque si no, entonces coartaría el libre albedrío que tiene la gente, y entonces lo pondría como un robot. No vas a hacer esto, pues no, que me diste libre albedrío, yo quiero matar, voy a matar, es lo que podría decir entonces la gente. Pero Dios dijo: bueno, bajo tu propio riesgo, con tus propias consecuencias. Entonces hay algo que es la permisividad de Dios. Dios lo permite, Dios no lo quiere, Dios no lo aprueba, sin embargo Dios permite, porque permite que la gente decida por sí mismo lo que tiene que hacer. Escuche, y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Él decía: bueno, tú sabes que yo establecí la ley, apóstol Pablo, tú sabes que yo hice esto, tú sabes que yo creé lo otro, las mismas leyes, pero tú, ¿cómo te consideras? Yo, Señor, me considero un hombre vendido al pecado. No hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso es lo que hago. Es por eso que usted ve, solamente para identificar, en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 9, hay algunas cosas que le impedían al apóstol Pablo el crecimiento. Y entonces él decía: yo siento que no puedo avanzar, quizá porque la ley que es espiritual y yo carnal, entonces no puedo crecer. Pero él manifiesta aquí lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escuche, no erréis. Y da allí una clasificación muy amplia: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni heredarán el reino de Dios. Escuche, dice en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces cuando decía el apóstol Pablo esto: bueno, no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Entonces quizá nos deja a usted y yo el entredicho de decir: entonces alguna de estas cosas podrán dominar al cristiano. Alguna de estas cosas que clasificó el apóstol Pablo podrían decir: bueno, él sí se ha dejado dominar de mí, así que yo en este momento entré a la vida de un apóstol, entré a la vida de un pastor, y entonces sí he dominado sus actitudes, he dominado su conducta. Y entonces quizá cuando la gente identifica, o en este momento sabe que es aquello de lo cual se ha dejado dominar, entonces ve que eso le impide el crecimiento. Y entonces el apóstol Pablo podía decir, cuando escribía eso, apenas comenzaba su ministerio, él decía: no me dejaré dominar por ninguna de ellas, porque es verdad, lo que yo no quiero hacer, yo quiero predicar, pero no predico.
predico, quiero enseñar pero no enseño, quiero dar pero no doy, quiero mostrar pero no puedo, quiero. Entonces todo lo que él pretendía hacer había como un freno para él. Pero más adelante identificó, años después cuando escribe la carta a los Corintios, él identifica y dice, era por eso, porque quizá yo me dejaba dominar por algunas cosas de estas. Claro, iglesia de Corinto, algunas cosas que eran ustedes también, pero gracias a Dios ya los ha sacado mediante un proceso. ¿Cuál era el proceso? Primero el ser lavado, como dice el verso 11, luego viene la santificación, luego viene la justificación. Todo esto a través de ¿qué? A través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Entonces en él actuaba el proceso para que pudiera llegar a ocupar que en ese tiempo ocupó. Ahora quiero entrarle al tema para no extenderme mucho. Si nosotros vemos e identificamos que hay algunas cosas que impiden el crecimiento en la iglesia de Cristo, mismo que se ve frenado porque no puede identificar algo que en ese momento le estorba. Yo podría en este momento ir caminando. Escúcheme, si yo tengo los ojos abiertos, yo voy a poder caminar y entonces voy a ver si yo quiero pasar de un extremo al otro. Yo puedo identificar que hay algo con los ojos abiertos, puedo identificar que hay algo que me impide avanzar. Y entonces yo digo, esto que está aquí, este atril me impide avanzar. Yo no puedo avanzar y eso va a permitir que yo pueda y quiera tomar decisiones. ¿Por qué? Porque yo con mis ojos abiertos estoy identificando cuál es el obstáculo que tengo para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Pero cuando yo vengo y entonces yo me siento quizá el héroe, me siento Superman, y yo digo en ese momento no pasa nada, y entonces vengo con la vista cerrada, vengo cegado, no me dejo enseñar. Y si alguien me dice, ¿por qué no le haces así? No, es que yo sé, y entonces no me dejo. Llega el momento en el cual yo vengo, me encuentro este obstáculo y yo digo, es que eso que estoy aquí con mis ojos cerrados, yo esto que tengo aquí quizás sea esto, y entonces quizá lo que tenga que hacer es lo otro, y quizá yo estoy tomando decisiones inapropiadas en virtud de que no sé cuál es el obstáculo que tengo, porque solamente me puedo imaginar un obstáculo, no así lo puedo ver. ¿Qué necesita la gente? Necesita abrir los ojos, necesita mirar cuál es el obstáculo que tiene, y una vez que identifica el obstáculo, entonces podrá pasar el obstáculo que se ha encontrado, podrá pasar este estorbo, y entonces ahora sí podrá continuar en su crecimiento, podrá seguir avanzando. Si la gente no camina con los ojos abiertos, y aun cuando los tiene abiertos no se deja enseñar, por lo tanto no va a poder seguir adelante, no va a poder seguir caminando, y entonces se va a encontrar frenada en esto. Ahora déjeme comentarle, si nosotros vemos esto, ¿qué es lo que frena el avance de la gente? La gente piensa que camina, la gente piensa que avanza, pero no. Entonces le voy a enseñar algunas áreas en las cuales la gente se encuentra frenada. Número 1, la primera área es la conducta. Número 2, la segunda área es la santidad. Número 3, la tercera área es la personalidad o el carácter. Y número 4, la siguiente área son las emociones. Estas 4 áreas son un freno, pero la gente no lo puede identificar, y entonces la gente debe de abrir los ojos y decir, ay, me encontré con este obstáculo. Lo que me impide avanzar es mi carácter, parte de mi personalidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy identificando cuál es el estorbo, y bajo ese supuesto yo tengo que tomar decisiones. Si me estorba mi carácter, que forma parte de mi personalidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificarlo, tengo que hacer esto, tengo que olvidarme de aquello, tengo que comenzar a hacer esto. ¿Para qué? A fin de poder seguir con mi crecimiento. Pero si yo identifico, porque tengo los ojos abiertos, sé que quiero el avance, pero me encuentro que la conducta es algo que me está frenando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo estoy identificando, veo qué es lo que tengo, y entonces digo, mi conducta es lo que está haciendo eso. Pero quizá no, quizá vengo caminando muy confiado, pero me encuentro el obstáculo. Pero como tengo los ojos abiertos, yo sé qué es lo que me está en este momento estorbando mi crecimiento. Son las emociones. Entonces las emociones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar decisiones sobre las emociones, sobre los sentimientos que tengo, a fin de poder seguir y continuar con mi avance. Cuando la iglesia como tú está siendo preparada, puedes en este momento mostrar humildad y decir, es verdad, creo que algo de lo que está diciendo ahí, pastor, puede reflejarse con la vida que estoy viviendo. Y entonces bajo ese supuesto tomarás la decisión que te lleve al crecimiento que estás anhelando. ¿Cuántos dicen amén?
quiero que usted vea conmigo. Vámonos al primero. Vamos a ver el caso de la conducta. Primera de Samuel, capítulo 21, en el verso 12. Dice la palabra de Dios: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Verso 13: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Escuche, usted recuerda la historia cuando David comienza a huir del rey Saúl, que lo quería matar, y le avienta la espada, le avienta la lanza. Él lo que hace en ese momento es huir. Entonces lo que él hace es irse. No se fue a huir con alguno del pueblo, con alguno del enemigo, sino se fue a Gad, a la tierra de Gad, donde gobernaba Aquis. Pero ya que llegó con Aquis, en ese momento le pidió permiso. Mi querido rey Aquis, aquí estoy yo, déjame habitar en tu tierra, quiero vivir contigo. Escúcheme, pero la conducta de David cambió. La conducta de David era una conducta inapropiada. ¿Cuál es la conducta que debió tener él como hijo de Dios, él como próximo rey de Israel? Él había sido ya preparado y ungido para ser rey. Él debía de tener una conducta diferente. Sin embargo, al no mostrarse con la conducta adecuada, él en ese momento se encontró un obstáculo. Yo voy a ser rey. Y quizá él pensaba, el profeta Samuel vino, me ungió, pero nada de lo que él dijo sobre mi persona, nada se ha cumplido. Ahora soy perseguido y me quiere quitar la vida el rey Saúl. Él se había encontrado un obstáculo. Él debió haber seguido creciendo. Ese crecimiento, lo que debió haber hecho era que lo iba a posicionar en el reino más rápidamente que lo que hubiera sucedido si no lo hacía. Sin embargo, él en ese momento no lo consideró. Él se encontró un obstáculo llamada conducta. Y entonces la conducta, lejos de mostrarse con la conducta adecuada, dice la escritura que cuando llegó a Gad, allá en Gad, lo que hizo fue cambió su manera de comportarse. Llegaban todos con el rey y le decían a Aquis: oye, a ver, Aquis, ¿para qué le permitiste a David que se viniera con nosotros? ¿Que no tenemos ya suficientes locos en el pueblo para que como tengas un loco más aquí? ¿Por qué? Porque lo que hacía él con su conducta, dice la escritura que él se fingió ser un loco. Escúcheme, cuando nos habla de locura, ¿qué quiere decir la locura? Quiere decir un desequilibrio. El desequilibrio es mental. Cuando hay una persona que tiene un desequilibrio mental, ¿de qué nos habla? De que no puede tomar decisiones correctas, no toma decisiones que sean las más adecuadas, toda vez que hay un desequilibrio. ¿De qué nos habla un desequilibrio? De un movimiento. A veces se está en un estatus mental de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la próxima es que no, es que soy un hombre vendido al pecado, soy un hombre que no puede seguir adelante. Nos habla de un desequilibrio. Por eso la gente muchas veces puede tener este síntoma de locura como la tuvo David. En ese momento llega una persona y le pregunta: hermano, ¿cómo estás? Estoy aquí, pastor, aleluya, en victoria. Pero quizá apenas cambia una circunstancia que la vamos a ver en un momento, a causa de alguna emoción, a causa de algún sentimiento, a causa de algo que sucede a su alrededor, y entonces todo se transforma. ¿Por qué? Porque su mundo no lo ha posicionado alrededor de Cristo, y entonces hay un desequilibrio, un punto de locura. Imagínense, hoy en día la gente cree y dice: es que lo novedoso es pintar graffiti en las paredes y hacer dibujos y portadas y no sé qué, como si fuera algo nuevo. Ya lo hacía David. Dice aquí en la escritura: cambió su manera de comportarse entre ellos, verso 13, y se fingió loco, y escribí en las portadas de las puertas. Escuche, escribí en las portadas de las puertas. Ya David andaba, tomaba su spray y comenzaba ahí a pintar, los murales, comenzaba a hacer cosas inadecuadas. No era la conducta más apropiada para un rey. No era la conducta. Lejos de pintar en las tablas de su corazón, lejos de pintar en su corazón: yo le serviría al Señor con toda mi vida. Más adelante lo entendió, más adelante lo hizo, pero en ese momento lo que él hacía era escribir, no en su corazón, no dejar que Dios escribiera, sino él lo que hacía es escribir en las puertas de Gad, de la tierra de Gad. Y dice la escritura que él dejaba correr la saliva por su barba. Escuche, cuando corre la saliva por la baba por obvias razones sale de la boca.
De su boca no fluía la fuente de agua de vida, que es la palabra de Dios. De su boca fluía su saliva. ¿Qué es lo que hacía una persona cuando cambia su conducta? Su conducta es transformada por lo que sale por su boca. Usted tiene el poder en su boca para dar vida y para dar muerte, aunque no diga amén. Cuando uno comienza a abrir su boca, uno comienza quizá a sacar su saliva. Escúcheme, comienza a sacar su propia palabra, comienza a sacar lo que piensa, comienza a sacar lo que cree, comienza a expresar lo que siente. No así comienza a sacar el manantial de agua de vida, que lo que hace es llevar a la gente a la libertad a Cristo. No, David hablaba lo que creía, David decía lo que pensaba, y era el problema. Y entonces cuando una persona dice lo que cree, porque hay muchos hermanos que dicen: pastor, lo que pasa es que usted sabe que yo soy bien honesto, usted sabe que yo digo lo que siento, pastor, porque yo soy honesto. No, lo que es él no es honesto. Lo que él está haciendo es sacando la saliva de su boca. No está hablando la palabra de Dios. Aleluya. Aunque no digan amén, es amén. ¿Alguien puede decir amén? Pero era la situación. Y hoy en día muchos quizá tengan este cambio de conducta. Y entonces la gente piensa: es que el hermano, usted sabe que es así de honesto, pastor. No, no es honesto. El hermano quizá está cambiando de conducta, y lo que está sacando es la saliva por su boca. ¿Sí me explico? Escuche, número 2. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. Algo más que te impide el crecer es, dice la escritura: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Escuche, ¿de qué nos hablan las ropas? Diga conmigo: de la santidad. ¿Está enojado conmigo? Pues no me habla. A ver, diga conmigo: la santidad. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Escúcheme, la santidad, las vestiduras demuestran el atuendo que traes. Las vestiduras demuestras lo que te vistes, demuestran tu santidad. No me refiero a un ámbito literal. No me refiero a ahorita voy a ver si trae falda o pantalón. No, eso no importa. Escúcheme, porque nosotros podíamos ver, había dos tipos de atuendo. Cuando nosotros vemos lo que vemos en la escritura, los dos tipos de atuendos era la vestidura externa y la vestidura interna, como es el sucot y el cutonet. Eso podría decir, entonces uno podría decir: ¿de qué me estás hablando? Pues te estoy hablando de la vestidura interna. Cuando uno se viste de manera interna, es lo que verdaderamente hay dentro de sí. Sin embargo, la vestidura siempre va a hablar de lo que hay dentro de ti. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vestidura externa, ¿qué es la vestidura externa? Escúcheme, es la vestidura, es lo que usted trae, que siempre se va a ver, aunque esto sea inexistente. Yo hoy me puedo vestir de un traje, quizá me puedo poner un smoking, y entonces quizá usted pueda decir: ese se vistió de smoking, quizá es el novio que va a la boda. No, no soy el novio, solamente que me vestí de novio, me puse un smoking. Ese trae traje, ha de ser ingeniero, ha de ser licenciado. La gente se piensa eso, ¿por qué? Porque es la forma en la cual se viste, aunque muchas veces esta situación sea inexistente, porque lo único que está dando a ver es la situación exterior. Entonces es lo que se refleja por fuera. Pero también estaba la vestidura interna. ¿Cuál es esta? La que no se ve, pero está presente. Es lo que verdaderamente uno es lo que verdaderamente eres. ¿Cuál es la situación? La situación interna. ¿Cómo te vistes interiormente? Te puedes vestir de amor, te puedes vestir de paz, de mansedumbre, te puedes vestir de paciencia, te puedes vestir de tolerante, te puedes vestir de eso. Lo que está dentro de ti que no se llega a apreciar, sin embargo, ahí está. Porque la gente muchas veces cataloga y dice: lo que pasa es que ese hermano se ve bien espiritual. Mire, hasta se ve que ha de ser el pastor, porque se vestió de una u otra forma. Pero solamente lo que está mirando la gente es una vestidura externa, no así la interna. Lo interno no se ve. La vestidura interna es la que nunca se va a ver, sin embargo está presente cuando usted llega. Y entonces quizá usted llega a su casa y le dice a su mujer: mi amor, es hora de que te dé un tiempecito, vente, vamos a salirnos a pasear, vamos a salirnos a dar una vuelta, vamos a salirnos. Y usted, hermano,
esa es la vestidura interna, una vestidura de amor para su esposa, una vestidura de amor para su esposo, una vestidura de comprensión para su cónyuge. Y entonces esto le va a dar a ver qué es de lo que usted se está vistiendo. La gente hoy en día podría aparentar llegar tomados de la mano, y entonces, pero cuando se van de aquí a pelear, nuevamente convierten la casa en ring de boxeo. Aunque no digan amén, es amén. Aleluya. Escuche, y aquí, para estos efectos, David estaba cambiándose, es decir, cambiando la situación de la ropa. ¿Por qué? Porque lo que él necesitaba era una situación de santidad. Diga conmigo: necesito santidad. Pero eso viene a ser un estorbo también para la gente. La gente hoy en día no lo valora, no lo visualiza, y entonces se encuentra aquí un enorme estorbo. Y la gente dice: pastor, ¿por qué no sigo creciendo? Quiero seguir creciendo, pero no puedo. Es que hay una enorme barrera aquí que te impide poder seguir creciendo. Escuche, número 3, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 34. Dice la escritura: entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Joacim su padre, y le cambió el nombre por Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Escúcheme, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo lo que hace es cambiarte la personalidad. Aquí lo que hace este rey, dice: voy a poner a este rey. Escuche, porque en ese momento no dominaba el pueblo de Israel. Venían los enemigos, ponían reyes, ellos mismos los quitaban, y ellos mismos decían: ahora me place cambiarte el nombre. Porque no solamente Dios cambiaba el nombre, el enemigo también cambiaba el nombre. Escuche. Y entonces aquí lo que hacen: a ver, voy a poner a Joacim, pero ¿sabes qué? Le voy a cambiar el nombre. Escúcheme, ¿de qué nos habla el nombre? Nos habla de la personalidad. Diga conmigo: la personalidad. La personalidad refleja el carácter de la gente. Diga conmigo: el carácter. Hay gente que pues no como cuando se dice: ay, pastor, es que tengo el carácter re feo. Porque así dicen en mi pueblo: oh, pastor, es que mi carácter es el que no me deja avanzar. No, lo que pasa es que necesitas comprender que tienes que comenzar a ejercer el gobierno, el dominio de tu carácter, porque es lo que refleja tu personalidad. Escúcheme, ¿cómo se adquiere la personalidad? La personalidad se adquiere de dos maneras. Una es de manera innata y la otra es la personalidad adquirida. Escuche, ¿cuál es la innata? La innata es la que nace con la persona. Usted puede conocer a niños. Cuando los niños nacen, tienen 1 o 2 años. Escúcheme, el niño nunca conoció al papá. Nunca lo conoció. El padre lo dejó. Nunca conoció el hijo al padre, pero el hijo refleja conductas que tenía el padre. ¿Por qué es esto? Porque es una personalidad adquirida. La adquirió de manera biológica por parte del padre. Pero usted puede decir: oye, así era de rebelde su padre, ¿no te acuerdas cómo el padre? ¿Y eso que no lo conoció? Claro, porque es una personalidad adquirida. La adquirió de manera biológica, porque hay algo que se llama ADN. Y en el ADN va todo este tipo de caracteres. Va la personalidad. ¿Qué quiere decir ADN? Ácido desoxirribonucleico. Escuche. Y todo esto que va metido en la sangre, eso que va ahí, va reflejando el carácter, la personalidad del padre, aunque no lo haya conocido. Por eso usted puede decir: pero esto no es otra cosa más que lo que Dios mismo dejó, mismo que se puede romper cuando uno lo decide. Uno puede decir: ¿cómo es posible? No conoció al abuelo, pero es igualito al abuelo. Al abuelo le gustaba la droga, le gustaba el alcohol, le gustaban las mujeres, andaba de parranda. El abuelo era siempre así. Y eso que no lo conoció, no, es que eso Dios lo estableció porque es la maldición generacional hasta la 4ª generación. Y si no se rompe, se repiten las 4 generaciones. Y si no se rompe, continúan hasta el momento en el que alguien lo rompe. Pero esa es la personalidad adquirida. Perdón, la personalidad innata. Pero viene la personalidad adquirida. Escuche, ¿cuál es la personalidad? La personalidad adquirida, la que uno mismo le enseña a los hijos. Es la que uno, y aunque alguien que
que forma parte del núcleo familiar no sea hijo verídico de uno, hijo biológico, pero uno le enseña, entonces uno va formando y forjando su personalidad. ¿A causa de qué? A causa de lo que uno mismo le enseña. Aleluya. Por eso cuando el Señor hablaba acerca de lo que se tenía que hacer, tenía que enseñarle en todo momento a los hijos qué era lo que se tenían que hacer, cómo se tenían que comportar, cómo tenían que mostrarse delante de Dios. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura, porque muchas veces la situación de los hijos no sale adelante, es porque quizá no hayamos hecho. Cuando Dios dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Estoy en Deuteronomio 6, verso 6. Y entonces le dice: y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué? Porque hablaba de enseñárselos a los hijos, porque habla aquí de lo que estaba forjando la personalidad adquirida. ¿De quién depende de que el niño sea un siervo de Dios? Depende del padre. Aleluya. Por eso muchas veces cuando viene la gente: pastor, lo que pasa es que mi hijo, mira nada más, es un gruñón, es un rebelde. Porque parte fue forjado dentro de sí, pero parte te correspondió a ti enseñarles. Por eso cuando viene la gente aquí: pastor, ¿puede presentar a nuestros hijos? Pues a los hijos oramos por ellos, porque dice la Escritura que llevaban a los niños con Jesús y oraba por ellos. Era algo que se había forjado como una costumbre, el orar por los niños. Pero por eso siempre usted repite: yo me comprometo a guiar a mis hijos, a enseñarles, a educarlos, a instruirlos. ¿Por qué? Porque usted está forjando en ellos parte de su personalidad, aunque no digan amén. Aleluya. Por eso muchas veces la gente viene y la gente llega a lidiar con esto. ¿Por qué tanto? ¿Por qué lidia con ello? Porque la gente no ha identificado. Entonces la gente muchas veces que no quiere abrir los ojos y se le dice: lo que pasa es que debes de romper un pacto que quizá hicieron tus padres contigo. Lo que pasa es que debes de romper ese pacto. A ti te enseñaron, te dijeron, quizá quisieron lo mejor para ti, pero no tenían las herramientas para darte lo mejor, hijo. Necesitas romper con ese yugo. Y al final usted y yo vamos a romper, y lo voy a llevar para que usted renuncie a ello. Y entonces la gente sigue cegada: no, pastor, yo sé que es mi carácter, yo no sé, pero con los ojos cerrados no puede pasar esta barrera, no puede atravesar este obstáculo. Y entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? Necesita la gente saber a dónde va. Necesita saber que hay un obstáculo. Necesita saber que ese carácter es el obstáculo, o identificar el obstáculo como se llame. Y entonces, partiendo de esa premisa, ahora sí decir: lo que me lleva a esta barrera es mi carácter, es parte de mi personalidad. Entonces, una vez que lo identifica, es decir: bueno, ¿dónde adquirí yo eso? Lo que pasa es que no, nadie de mi familia es así. Lo que pasa es que no sabes si alguien dentro de tu familia de manera biológica te llegó a transmitir eso, y de manera biológica, por ser una maldición generacional, ha venido tratando con tu vida, ha sido un estorbo para tu vida, y ese estorbo no te ha permitido crecer. Aleluya. O quizás de la misma manera, alguien quizá te dejó de manera biológica, te dejó bien, pero en el ámbito educacional, cuando alguien te enseñó, ya sea tu mamá, tu papá, tus padres, tus cuidadores, cuando estabas pequeño te enseñaron, y entonces lo que te enseñaron, entonces bajo esa personalidad adquirida, lo que te fueron enseñando, eso que te mostraron no era lo correcto. Aprendiste lo malo. Cuando decías palabras quizá groserías, te aplaudían. Cuando hacías lo malo, te decían: ándale, ve y haz de esto, jálale el cabello y te eches a correr, y se lo aplaudían. Y todos esos gestos que les fueron enseñando, el niño pensó que era algo de broma, pensó que era algo chusco, pensó que no le hacía nada malo a alguien, pero se comenzó a convertir en una maldad. Y hoy te preguntas: ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué pasó lo otro? Porque quizá no te has dado cuenta que hay algo que se formó dentro de ti, dentro de esa personalidad adquirida, y hoy impide tu crecimiento. Aleluya. Escúcheme, ¿por qué tantos problemas tienen muchas veces en las empresas la gente con los patrones? ¿Sabe por qué? Porque desde chicos no se les enseñaron, y ese es el problema que hoy en día llegan a tener los padres, que no les enseñan los casos de autoridad. Ya conmigo, autoridad. Y entonces, al no enseñársele que haya autoridad dentro de la casa, el padre dice: para no lidiar, haz esto. Y el hijo, ¿qué hace? Como va retando al padre, el hijo, gracias a Dios aquí ya no hay de ellos, el hijo como va retando al padre, entonces, ¿qué es lo que hace? Traspasa la autoridad, ve que no pasa nada y la vuelve a traspasar. Y el padre dice: ya, no quiero pelear contigo.
No quieres tomar la autoridad. No es que no quieras pelear, no quieres tomar la autoridad que te corresponde, y mejor te lavas las manos como Pilato y dices, arréglatelas como puedas. Y entonces evades esa responsabilidad. ¿Qué estás haciendo? Evadiendo una responsabilidad y posteriormente buscándole problemas al hijo, porque el hijo no va a reconocer la autoridad. Llega a un trabajo y entonces traspasa la autoridad. El patrón le dice, haz esto, y ¿qué es lo que hace el empleado? Traspasa la autoridad, traspasa la autoridad. Pero ¿qué crees? Puede haber patrones que aguanten, pero hay patrones que los van a correr a la primera de cambio. Y luego llega la... Pastor, es que mi hijo, mire, lo corren de un trabajo, lo corren de otro. Ya le dije que ha de estar salado, le han de hacer brujería. No, ni una ni la otra. No le enseñaste lo que era autoridad. Aunque no digas amén, es amén. Aleluya. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice el Salmo 127, verso 4: como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Escuche, la saeta la toma el arquero, ¿y qué es lo que hace? Le da dirección. A donde usted quiera mandar al hijo, usted lo tiene que direccionar. Usted lo quiere mandar para allá al abismo, lo va a mandar al abismo. Usted lo puede mandar a donde usted quiera. Usted lo quiere mandar al cielo, lo manda al cielo, porque usted decide para dónde, porque sus hijos son saetas en sus manos. ¿Escuchó? Te dije, siempre fuiste un tonto. ¿Qué es lo que está haciendo? Usted está mandando a sus hijos a la frustración, a los complejos. Usted los está mandando a ningún lado. Pero usted le puede decir, tú eres un hijo de Dios, tú vas a tener éxito, vas a ser un profesionista, hijo. Aleluya. No cualquier profesionista. Profesionistas hay muchos, pero mejores hay pocos. ¿A dónde? ¿Usted qué es lo que está haciendo? Usted les está dando dirección a esos hijos. Alguien diga que amén. Escuche. Cuarto, Ezequiel capítulo 19, verso 11. Lo noto un poco serio conmigo. ¿Está enojado? A ver, denle una ofrenda de palmas a Jesús. Désela más fuerte, aleluya. Dice la escritura: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Escuche, la barrera o cuarto obstáculo son las emociones. Diga conmigo, las emociones. Las emociones vienen a representar o vienen a ser un enorme problema para la gente. Pero no todo me edifica. Son emociones. Yo puedo tener todo ello. ¿Cuál es el problema con la gente, con las emociones? Escuche, muchas veces la gente llega a estar tan metida con ella misma, que llega a tener problemas de apego. Diga conmigo, problemas de apego. Porque no le enseñaron que una persona debe de decidir por sí mismo. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos? Dios puso al hombre en el huerto del Edén, y cuando lo pone en el huerto del Edén, en ese momento le dice, bueno, yo ahí te dejo la decisión para ti. Tú, mi querido Adán, puedes decidir entre tomar o no tomar. Yo ahí te lo dejo. Yo te recomiendo que no tomes de ese árbol, no comas de ese fruto, porque ciertamente el día que comas de él morirás. ¿Para qué dejó Dios ese árbol en medio del huerto, hermano? ¿Para qué lo dejó? ¿Sabe para qué? Para darle al hombre la oportunidad de decidir sobre sí mismo lo que siente y lo que no, lo que quiere y lo que no. Aleluya. Alguien diga que amén. El Señor pudo no haber sembrado ese árbol, se le hizo todo. Ahora el árbol de manzanas. Hermano, cierre sus ojitos un momento. Piense en la fruta que más le gusta. Ya abra sus ojitos. Esa fruta que más le gusta, Dios puso un árbol o puso una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llame? Para que diera ese árbol, para que diera ese fruto.
¿cómo se llama? Una enredadera, diferentes tipos de árboles, como se llamen. Dios lo hizo para que usted lo disfrutara. Y entonces cuando usted llegara, diga: ¡ay, qué manguito! Me gusta este manguito con salsa, con piquín y con limón, aleluya. Dios lo hizo para usted. Cuando Dios estaba creando ese árbol, dijo: para mí, ¿por qué le van a gustar mucho este mango Manila así, amarillito, grandote, con salsa, piquín y limón? Aleluya. Él estaba pensando en mí y pensó en usted. De la misma manera, pero le dio la oportunidad al hombre para decidir. ¿Quieres o no quieres decidir? Escúcheme, uno puede decidir hasta dónde sí y hasta dónde no. El problema son las emociones mal trabajadas. ¿Sabe por qué? Porque una emoción mal trabajada va a traer como consecuencia algo que le voy a decir en un momento más. ¿Cuál es el problema? Que la gente llega a tener tanto apego. Escúcheme, iglesia, la gente llega a tener tanto apego a la gente que se olvida de Dios. Y entonces le dice a Dios: te amo con todo mi corazón, pero la realidad es que ama más al esposo que a Dios. Te amo, Señor, como a nadie, pero la realidad es que ama más a su hijo, a su hija, que a Dios. Te amo como a nadie en mi vida. Le dice a Dios que lo ama, pero la realidad es que ama más a la novia que a Dios, o al novio que a Dios. ¿Usted a quién ama más? ¿A quién ama más? Que así sea. Amén. Escuche. Vea usted conmigo. Le voy a enseñar algunos casos que el problema es esto. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 4. Dice la escritura: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Cuál era el problema con Mefiboset? Escuche. Mefiboset, usted posteriormente va a ver que aunque el rey David, capítulos más adelante, usted ve que aunque el rey David lo quiere consentir, lo quiere tratar bien, él mismo es engañado. ¿Por qué? Porque una persona que es coja, una persona que tiene este tipo de desequilibrios, es fácilmente vulnerada en los derechos que sí mismo tiene. Escuche, y esto fue lo que sucedió. ¿Cuál era el problema con él? Escúcheme, ¿cuál era el problema? ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba? Estaba en manos de su cuidadora. Estaba en manos de su nodriza. Y una vez que estaba en manos de su nodriza, ¿qué fue lo que hizo? Vinieron los enemigos, ella lo tomó. Y entonces cuando ella iba corriendo para salvarlo, según le quería hacer daño, no le quería hacer daño. Lo quería que quedara lisiado para toda la vida. No quería eso. Sin embargo, no era una mujer, no era una persona preparada para poder cuidarle. Escúcheme, ¿qué es lo que hace? Los niños muchas veces tienen este problema. Usted lo puede ver desde el mismo nacimiento. Y cuando el mismo niño nace, comienza a identificar quién es la cuidadora, quién es el cuidador. Comienza a identificar de tal manera que si es la madre, la comienza a visualizar. Ah, tú eres mi mamá, pero no la ve como su mamá, la ve como la que provee, o la ve como la cuidadora. Y entonces el niño nace, el niño comienza a crecer. Apenas la madre le suelta un momento, ¿qué es lo que hace el niño? Comienza a llorar. Y el niño comienza a llorar, hace berrinche, patalea, porque alguien diferente a la cuidadora o a la madre le tomó o le cargó. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Escuche, hay algo que se ha fomentado o que se ha querido. Esto es algo normal en un bebé hasta una edad aproximadamente antes del año, pero posteriormente ya no. Aquí hay un apego que ya no se trabajó bien. Esta situación de apego que muchas veces llega a tener, no se le enseña uno al hijo: oye, tú eres independiente, tú debes de tomar decisiones para bien, por supuesto. Tú eres una persona que Dios creó de manera independiente. Pero la persona, como no lo considera de esa manera, muchas veces alguien que le cuida viene quizá en este momento queriendo su bien a hacerle un daño. Alguien diga que amén. Y le forman un daño al niño.
Y es lo que hacen muchas veces los hijos. Están pensando: es que mi madre me dejó, es que mi madre no me cuidó, es que mis padres me abandonaron. Tanto tiempo pasan todavía llorándole al padre, a la madre que no le cuidó. Y tiene el padre 80 años, el hijo tiene 60 años, y el hijo todavía reprochándole al padre que no le cuidó, que no le dio, que no le cuidó, que no estuvo con él. Todavía hasta de 60 años, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay aquí una situación emocional mal trabajada. Todavía la madre: pastor, estoy tan cansada. No me diga, hermana, si usted ya terminó, ya cuidó a sus hijos, ya les dio carrera, ya se fueron de casa, ya son casados. ¿Y qué cree, pastor? Mi hijo se regresó conmigo, se dejó de su mujer y ahora yo hasta le tengo que lavar su ropa. ¿Sabe por qué? Porque hay un proceso mal trabajado y el hijo sigue pegado a la mamá. Aunque no digan amén, es amén. Y ahora viene a ser una carga. Porque si no, lo que hace el niño, si no está con alguien, es llorar. Y sigue llorando. Por eso las emociones son tan importantes en este momento, que la gente se desligue de ello. Alguien diga que amén. Escúcheme, no solamente eso. Jueces capítulo 11, verso 2. ¿Qué es lo que sucede? Usted conoce el caso de Jefté, dice la escritura: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntó con hombres, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Escuche, cuando Jefté, escuche, eran de diferente madre. Y entonces cuando los hijos crecen dicen: no, tú no te queremos aquí en la casa de nuestra madre. Escúcheme, hijos que tienen mal trabajadas las emociones, y al tener mal trabajadas las emociones, su mundo gira ya no alrededor de su madre, como el caso pasado, que su mundo giraba alrededor de su mamá, alrededor, todo el tiempo quería estar con ella. No, sino giraba alrededor de un hermano, de los hermanos, o giraba alrededor quizá de los amigos. ¿Y qué es lo que hacen cuando no se siente aceptada la gente dentro de un núcleo? Entonces va y se busca malas amistades. Se comenzó a juntar con gente ociosa. ¿Qué es esto? Son emociones mal trabajadas, porque no le han enseñado quizá los padres a los hijos. Muchas veces no le han enseñado: tú eres muy importante, tú estás no para que te acepten en un núcleo, tú estás para decidir quién es y quién no es tu amigo. Pero como no le han enseñado, como no se les enseñan, y aún como no agarran su Biblia los hijos, como no son capaces de abrir y decir: qué importante soy, se sienten tan devaluados, se sienten muchas veces tan poca cosa. Gracias a Dios aquí se sienten mucho, aleluya. A ver, diga conmigo: no me siento mucho, soy mucho, aleluya. Den una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Es para mi Señor. Escuche, ¿cuál es el problema con los hijos? Los hijos que no se les enseña lo que valen, entonces lo que hacen es ir a buscar amistades inadecuadas, que lo único que van a hacer es invitarle a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hay una etapa de apego mal forjada, mal formada. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos? Comienzan a buscar amistades inadecuadas. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Nunca se les enseñó lo que valían. Y al no enseñárselo lo que valían, en ese momento no se puede trabajar con ellos esta situación. Los hijos se sienten poco, los hijos muchas veces se llegan a sentir nada. Era lo que pasaba en el caso de Jefté. Jefté fue: no me aceptan aquí en la familia, no me aceptan mis hermanos, voy a buscar otro tipo de amistades. Y fue y se comenzó a juntar. Quizá en ese tiempo eran los estafadores de ese tiempo, quizá eran los narcos de ese tiempo, quizá eran los malandrines de ese tiempo, quizá eran los ladrones de ese tiempo. Escuche, ¿por qué? Porque nunca no aparecía la madre. El padre no en ese momento no le dijo: oye, tú eres muy importante. Pero los hijos, como están apegados a un grupo de hermanos, o a un grupo de personas, o a un grupo de amigos, cuando se sienten inaceptados o rechazados, buscan amistades inadecuadas. Aleluya. Alguien diga que amén. Es una etapa de apego mal enfocada. Escúcheme, otra situación. Jueces capítulo 19 verso 1 dice la escritura: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín.
el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Usted conoce la historia. Más adelante él se la lleva, la convence, la regresa. Más adelante llegan unos hombres, la violan durante toda la noche, la dejan muerta. Él lo que hace es tomarla, la parte en 12 pedazos, la manda a toda la tierra. Y usted conoce toda la historia. ¿A qué voy aquí con este punto? Escúcheme, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la gente? Él tenía un problema de apego hacia su mujer. La mujer le fue infiel. Y esa mujer que le había sido infiel, ella se había ido. Quizá el hombre salía a trabajar y entonces tomaba la bolsa para muchos días, como dice el libro de Proverbios. Tomaba la bolsa, se iba, y entonces esta mujer, que era como una mujer ramera, quizás salía y andaba por las plazas, por los parques, y decía, llegaba y se encontraba a alguien y le decía, ven a mi casa y tengamos amoríos, porque mi marido ha salido y volverá al tiempo señalado, porque la bolsa de dinero se ha llevado. Y entonces quizá la gente iba, pero dice la escritura, pero no saben que todos los que con ella vayan son conducidos al Seol. Y quizá era lo que ella misma hacía. Esta mujer, cuando veía que el marido se iba, esta mujer era una mujer fornicaria. Salía, le hacía infiel, le era infiel. ¿Cuál es el problema con ese hombre? Ese hombre, su mundo giraba alrededor de esa mujer. No giraba alrededor. Quizá cuando llegaba a la iglesia decían, ¿quién ama a Dios por sobre todas las cosas? Amén. Yo os digo que esto no será así, a no ser por causa de fornicación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces llega a existir el problema de ello. Si una persona no trabaja esta situación del perdón, su matrimonio va a tener problemas. Este hombre fue por ella. No importa que me seas infiel, yo así te acepto. No sé, necesito pensarlo, ha de haber dicho la mujer. Por mí puedes seguir, no hay problema. Pégame, mátame, pero no me dejes. No, déjame ver. Escuche. Hombres y mujeres que son capaces de aceptar todo porque su mundo gira alrededor de una persona, lejos de girar en torno de Dios. Aunque no diga amén, es amén. Y ahí le están sufriendo a la pobre mujer, a la mujer que se fue con otro. Ahí están sufriendo el pobre hombre. Ay, Señor, mi marido se fue con él, sufriendo, y la mujer en Acapulco, a la orilla de la playa, con su nuevo amor. Aunque no diga amén. Aleluya. No está enojado conmigo, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, usted lo va a leer en su casa. Pero ese es el problema. Ese es un problema de apego en el cual no se trabajan las emociones, o son emociones mal trabajadas. Por eso la gente llega a tener tantos problemas. Y ahorita le voy a decir cuáles son las consecuencias de ello. Porque si la gente no lo trabaja, no lo saca, entonces la gente no sabe ni dónde viene. Piensa que camina en el camino correcto. Dice el pastor, ¿cuántos son libres? La gente dice amén. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Si ni tienen gozo, porque aquí hay un obstáculo que les impide crecer. Porque su mundo gira alrededor de su madre, aunque tengan 30, 40 o 50 años o más. Porque su mundo gira alrededor de un grupo de amigos o de hermanos. Porque un novio, y si se va el novio, se quieren aventar del metro. Si se va, que se vaya. Dios tiene algo mejor para ti. Aleluya. Escuche, número 4, segunda de Samuel 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la casa de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Escuche, David tenía un grupo de hijos que qué barbaridad. Porque dice la palabra de Dios, hablando de David, yo sé que ya me va a decir, ¿qué andabas hablando de mí allá abajo? Le voy a tener que, perdóname, David, no puedes tener rencor aquí en el cielo. Pero dice la palabra de Dios que no voy a decirle al hijo, ¿por qué actúas así, de esta u otra manera? Amar. Eran hijos de David. No solamente la tomó por la fuerza, sino que era su hermana. Era incesto.
Absalón, Dios yo fuera rey, yo sí te cumpliría los deseos. Metería agua en tu colonia para que no sufrieras ni en temporada de lluvias. Haría el segundo puente del periférico que llega. Escuche, todo esto. Ahí andaba Absalón en su campaña electoral. Era un hijo rebelde. Pero cuando Joab le mata al hijo, aunque no debía haberlo hecho porque David, el rey, había dicho que no le hicieran daño a su hijo, Joab se atrevió a matarlo. Escuche, ¿cuál era el problema con el padre? El problema del padre era que le lloraba al hijo. Por cierto, hijo rebelde. Era un problema, una emoción de apego mal trabajada. Es el problema que tienen los padres. ¿Cuántos aman a Dios por sobre todo? ¡Amén! Pero el hijo se va de casa, el hijo se va a las drogas y el padre deja de ir a la iglesia. La madre se deprime, la madre se decae, porque su mundo no giraba alrededor de Dios, giraba alrededor del hijo. Ese era el problema. Y el pastor decía: ¿cuántos aman a Dios por encima de... ¡Amén! Capaces de hacer todo por el hijo, pero por Dios no son capaces de hacer nada. Por el hijo son capaces de desvelarse a las 3 de la mañana. ¿Está mal? No está mal. El problema es que es su prioridad y no es Dios su prioridad. A las 3 de la mañana llevan al hijo y van y lo sacan a las 3 de la mañana por andar de briago en el torito, y lo traen a las 3 de la mañana. Andaba y ahí lo hubiera dejado. Si no, ¿cuándo va a aprender? Los hijos se fueron de casa llorando porque la hija se fue con el novio. Pastor, mi hija ya con el novio chacoteando. Pobres padres, un problema de sentimientos, un problema emocional mal trabajado. A las 10 de la mañana un día, pero por el hijo se iban a las 3 de la mañana. Ah, pero Dios dicen que es lo para ellos. Aunque no digan amén, es amén. Son las emociones. ¿Cuál es el problema de las emociones? Escuche. Ay, Dios mío, ya se me fue el tiempo. No, que ya no, ya se acabó. Escuche, ¿cuál es el problema de las emociones mal trabajadas? Número 1, espíritu de rabia, sal de aquí. No, lo que usted necesita es un espíritu de sabiduría para identificar cuál es el estado espiritual. No, estás muy quebrantada porque tienes mucho dolor en tu corazón. No has identificado cuál es el problema. Es el llanto. Todo el tiempo lloras porque algo viene y como que te comienzan a abrir la herida nuevamente. Es eso. Número 3, la frustración. Porque sabes, puedes decir dentro de ti: yo como quiera que sea le di carrera a mis hijos. El que no quiso, pues no quiso, pero yo le di. Pero se ha creado una frustración dentro de ti, porque sabes de manera indirecta y directa que no cumpliste con lo que debiste de haber hecho. No le pusiste el freno cuando debiste haberlo puesto, y cuando quisiste ponerlo era muy tarde para poder hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios: corrige al muchacho en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu mano para destruirlo. ¿Qué quiere decir cuando dice en tanto que hay esperanza? Que va a haber un momento en el cual de ti no va a depender, ya no vas a tener esperanza para corregirlo. Corrige al muchacho en tanto que hay esperanza de tu mano para destruirlo. ¿Por qué? Porque hay tipos de corrección. Usted no va a llegar con un niño de 8 meses, está haciendo berrinche, y va a llegar con una vara para darle unos varazos. No, usted agarra quizá una tabletita de esas que se meten aquí a la lengua y le hace, a lo mejor. Porque si lo corrigieres con vara, no con la mano. No con la mano. La misma mano que acaricia no es la misma que puede corregir. Si lo corrigieres con vara, no morirá. Aleluya. La desilusión, número 4. La gente se siente desilusionada. Parte de ello. Número que sigue, la venganza. No sabe por qué, pero se quiere vengar. ¿Usted no ha visto que hay personas sumamente destructivas o altamente destructivas? Usted llega y de todo, apenas la conoció, ya lo quieren destruir. Se lo acaban con la mirada. Apenas y le comienzan a poner obstáculos, frenos, porque es gente destructiva. ¿Por qué es gente destructiva? Porque se vio frustrada en todo esto, tiene rabia, tiene molestia, tiene llanto, y trata de descargar con alguien todo el sentimiento que siente. Aunque no diga amén, es amén. Celos y miedo. La gente no sabe por qué, pero tiene miedo. Miedo a quedarse sola. Miedo a no salir adelante. Miedo a todo. Escuche,
Y una persona que como consecuencia final de todo ello tiene miedo. El miedo es un estorbo para la libertad, siendo que la libertad es el camino a la felicidad. Escuche, es un estorbo. El miedo es el estorbo para la libertad, y la libertad es el camino para la felicidad, porque la libertad es Cristo. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y el 36 también. Así que si conocieres verdaderamente al Hijo, el Hijo os hará libres. ¿Por qué la gente tiene este obstáculo? ¿Por qué no ha podido crecer? Porque no ha podido identificar cuáles son las áreas. No ha podido salir adelante. Dios mío, ya no tengo tiempo. ¿Me regalas 5 minutos nada más? Nada más 3, Dios mío. Los 3 que me dijeron que sí se pasan conmigo a la oficina. ¿Me regalas 5 minutos? Escuche, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Jordán representó un obstáculo para el crecimiento del pueblo. Representó un obstáculo para seguir su avance, el Jordán. Muchos podemos encontrar que atravesaron el Jordán. El Jordán era un río que no se podía atravesar, no al menos caminando, pero sí se podía atravesar si había algo sobrenatural que impidiera que el río pudiera correr. Y en tiempo de lluvia dice la palabra de Dios que el río llegaba a crecer mucho, mucho en gran manera. Pero vieron hombres que atravesaron este obstáculo llamado Jordán. Había un impedimento llamado Jordán. ¿Cómo lo hicieron? Escúcheme. Josué capítulo 1 verso 2 dice la escritura: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa allá el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quieres que pase este obstáculo? No tengo los elementos. ¿Cómo quieres que los pase, Señor? ¿Quieres que atraviese este obstáculo llamado Jordán? No puedo pasarlos. Le pudo haber dicho a Josué ello. Además, ese no era mi trabajo, esa era chamba de Moisés, no era mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Escúcheme. Pero Dios le da las herramientas. No necesitas más que un cambio de mentalidad. ¿Qué necesito hacer, Señor? Si hay un obstáculo, ya lo identifiqué. Para estos efectos, el Jordán es mi obstáculo. No puedo atravesarlo. Yo quiero llegar del otro lado. Necesitas un cambio de mentalidad. Porque si tú haces lo que yo te digo, mi querido Josué, vas a poder hacerlo. Claro que lo puedes hacer. Y entonces capítulo 3, verso 11 de Josué, dice la escritura: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Señor, en medio del Jordán, ¿seguro? ¿No nos vas a mandar una lanchita para que atravesemos el Jordán? No, vas a pasar en medio del Jordán. Dice, verso 12: tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas de que vienen de arriba se detendrán en un montón. Señor, seguro lo que me estás diciendo. Vas a hacer que se dividan las aguas del Jordán. Yo voy a hacer que se dividan las aguas del Jordán. Tú no te preocupes. Era el obstáculo. ¿Cuál era la situación? ¿Cómo iban a poder continuar con este crecimiento? Escúcheme, ¿qué necesitó? Lo que vas a hacer, dice verso 13: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová. ¿Qué representa ello? Los pies, el caminar del sacerdocio, el caminar de la autoridad que tienes como sacerdote, como hijo, como hija de Dios, que tienes cargando la presencia de Dios, el arca del pacto que contenía la presencia de Dios. Una persona que tiene la presencia de Dios, cuando está en un caminar bien delante de Dios, va a hacer que este obstáculo se abra, y entonces ni siquiera tendré que esforzarme por rodear, sino que el mismo obstáculo que tengo enfrente se tendrá que abrir en el nombre de Jesús. Cuando yo pase en ese momento, voy a llegar, voy a ver el obstáculo. Lo único que tengo que decir: acuérdate, Señor, tú dijiste que cuando viniéramos aquí, que yo pusiera los pies, mi caminar bien, la presencia de Dios, descalzo los pies, yo pisar aquí este Jordán, este obstáculo se abriría. Así que ahora se va a abrir cuando tú llegas estando bien delante de la presencia de Dios y le dices al obstáculo: quítate, conducta, quítate, personalidad que me trae del pasado, adquirida o enseñada o innata, perdón. En ese momento
momento le dices, en ese momento se tiene que abrir, aleluya. Aquello que te estorbe se tiene que abrir en el nombre de Jesús. Ya evidenciaste el estorbo, ya evidenciaste el obstáculo. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Hablarle y decirle, ahora te vas a dividir en el nombre de Jesús para que yo pueda pasar, aleluya. Alguien diga que amén. Alguien déle una ofrenda de palmas a Jesús. Escuche, ¿cómo lo abrió? ¿Cómo lo abrió Eliseo? Eliseo vio que Elías había hecho cualquier cantidad de milagros, pero Eliseo llegó, Segunda de Reyes capítulo 2, dice la escritura en el verso 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, escuche, y se paró a la orilla del Jordán, y él tomando, estaba en la orilla del Jordán, estaba aquí, y él tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elías. Escúcheme, estaban todos los hijos de los profetas con Eliseo. Él llegó y ellos estaban expectantes. Ya se fue Elías. Eliseo recogió el manto de Elías. Él ya llegó al río Jordán. ¿Qué va a hacer ahora? Y entonces comenzó a hablarle con el manto de Elías. Comenzó a hablarle a Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces en ese momento golpeó el obstáculo y le dijo, con esto ahora te tienes que abrir. Escúcheme, ese obstáculo que veía enfrente se abrió porque él llevaba un nombre que es sobre todo nombre. Hoy tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jehová de los ejércitos. Escúcheme, ese nombre que será, toda la tierra se doblará delante de ese nombre, aleluya. Hoy tú lo único que tienes que decir, llegas y le dices, en nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que te quites obstáculo, ordeno que te quites, ordeno que te dividas, aleluya. Y Dios te dará las herramientas para que puedas salir adelante, aleluya. Alguien diga que amén. Escúcheme, este manto que recogía, a la gente le cuesta trabajo recoger el manto, porque esto representa la cobertura. La gente dice, no, yo no quiero ir con ese pastor, me cae mal. Necesitas congregarte en alguna iglesia, porque si no quieres cobertura, dice el Señor, yo te doy el manto, pero tú no lo quieres tomar. Es que no me gusta el manto de ese pastor, no me gusta el manto de ese apóstol. Dios te ha mandado a algún lugar y tienes que tener la cobertura de alguien, aleluya. Alguien diga que amén. Escuche, recuerde que es doble cobertura. La mujer de Proverbios 31 nos dice que estaba doblemente cubierta, la cobertura espiritual y la cobertura terrenal puesta aquí por un pastor. Alguien diga que amén. Génesis 32 verso 9 dice la escritura, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijese, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Llevaba su callado, escuche, llevaba esa vara. Jacob había salido huyendo de esa tierra a causa de su hermano Esaú, que lo quería matar. Sin embargo, Saúl, que lo quería matar. Y entonces Saúl, persiguiéndolo en ese momento, se iban a encontrar ambos. Sin embargo, cuando llega, dice la escritura, hablando de Jacob pasó con ese callado. Escúcheme, el callado representa la autoridad, y con ese callado había atravesado el Jordán. Pero ¿qué es lo que nos habla? Nos habla de 2 cosas. Una de la autoridad y la otra nos habla de la humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Qué es lo que hace hoy en día la gente? Hoy en día Jacob era mucho más rico que su hermano Saúl. Jacob había sido grandemente bendecido, había sido muy prosperado allá con su suegro. Y entonces él había salido con mucho ganado, y le manda un campamento, le manda el siguiente, le manda cualquier cantidad de regalos. ¿Por qué? Porque él había sido prosperado. Escúcheme, él hablaba con humildad. ¿Quién me dice, yo he sido y he visto las misericordias de Dios, que con esta vara he pasado ese Jordán? Escúcheme, con la autoridad él pasó el Jordán, pero para que se pueda ganar uno la autoridad necesita humildad. Diga conmigo, humildad. Uno no puede llegar a decir, lo que pasa, pastor, lo que pasa, hermano, es que usted no sabe, yo he sido aquí puesto como un líder de no sé qué, así que lo que quiera es conmigo. ¿Qué humildad va a haber en él? Por eso tiene, y Dios y Jesús les nombró servidores. Diga conmigo, servidores. Los que están sirviendo, levanten la mano los servidores.
Escúcheme, no están para gritarle, para regañarle al congregante, están para actuar con humildad y servirle. Porque si no sirven con humildad, no pueden ganar autoridad. Ahí está este obstáculo, porque este obstáculo es ego. Y ese obstáculo que está en ese Jordán es ego. Y no puede llegar, es que tú no sabes, yo soy el levita de este lugar, usado por Dios, que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Dios los usa porque es grande y porque es misericordioso, no porque sean buenos ni canten bonito, cantan re feo. Aleluya. Pero Dios es misericordioso y los usa, aunque no diga amén. Pero Jacob con eso abrió. Escúcheme, Gedeón, ¿cómo entró? Atravesó el Jordán. ¿Para qué? Este mismo obstáculo, ¿para qué? Para vencer a sus adversarios. Usted lo puede leer, Jueces 7, verso 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Le dijo: ahí las aguas del Jordán te los voy a probar. Cualquiera que tomara y bebiera el agua como un perro, yo te voy a decir ahí quiénes son los que van a pasar. Señor, es un ejército de 135,000 personas. Apenas tengo 32,000. Ya dijiste que los cobardes, los que tengan miedo, se vayan a su casa. Ya se me fueron 22,000. Déjame ya estos 10,000 de perdida. No les vamos a dar batalla a 135,000. Déjame estos 10,000. No, hermano, solamente 300 pudieron atravesar ese Jordán. Escúcheme, ese obstáculo permitió que se mostrara la gente valiente. Aquí había un obstáculo llamado cobardía, miedo. Pastor, y si le digo así, ¿qué tal si se me va de casa? Si se te va de casa, ¿se te va a ir de una vez o la otra semana? Mejor de una vez pon reglas. Si no, mañana te puedes arrepentir. No seas miedoso, cobarde. No dije no seas miedoso, no seas cobarde. No le dije a usted cobarde. Aleluya. Aunque sí lo pensé. Usted debe de poner reglas. Pastor, ¿y qué tal si mi marido se me va? Que se te vaya. Tu marido es Cristo. Y si me quitan, que te lo quiten. Dios te dará, Dios proveerá. Levante su mano conmigo y diga: Dios proveerá. No te dejes guiar por la vista. 135,000, Señor. Ni 32,000 ni 10,000. Ahora me dejas con 300. Ni esos 300 vas a usar, vas a ver. De mi cuenta corre 300. Escuche, póngase de pie conmigo. Ya, y usted busca el resto de la predicación. ¿Qué necesita? Diga conmigo: necesito crecer. Si hay algo que ha impedido tu crecimiento, la conducta, la personalidad, quizá las emociones, hermano, quizá la santidad o la falta de ella ha impedido tu crecimiento, necesitas tomar decisiones. Necesitas ir a más. No te puedes quedar con lo que tienes. No puedes decir: yo ya estoy bien, pastor, ya soy salvo, ya, aleluya, gloria a Dios, me salvó, ya tengo mi salvación, cuando me muera me voy a ir con Él. No puedes quedarte así, porque siempre hay algo más. Siempre hay algo más. No permitas que las situaciones, los conflictos emocionales que tienes, quizá emocionales mal trabajados, no te puedes morir, hermano. No puedes morirte. Cierra tus ojitos. Ni por la esposa que se te fue, ni por el marido que ya no tienes, ni por el hijo que se fue, ni por la madre que no te cuidó, ni por los amigos que te rechazaron. No puedes morirte. Tienes que dejar.
Abandónate en los brazos de Dios. Pero no te puedes morir por ello. El Señor te ha llamado a ser más que vencedor. Tú puedes tener control de muchas cosas. Hay otras que solamente Dios tiene control de ellas. Pero cuando es tiempo de tomar decisiones, debes de ser decisivo. Sé decisivo. Sé decisivo. Y deja que Dios gobierne tu vida. No permitas que las circunstancias la gobiernen. No permitas que tu mundo gire alrededor de una persona, de un trabajo, de una economía, quizá de palancas. No permitas que tu vida o tu mundo gire alrededor de alguien que no es tu sol, ni tu esposa, ni tu novio. Que tu sol de justicia sea Cristo, y que tu mundo solamente gire alrededor de Él. Así, con tus ojos cerraditos, levanta tus manos al cielo.